Buenos días, licenciado, compañeros. Somos el grupo número 3, el cual está integrado por Jennifer Emilia Aguilar Arana, Vivian Karina Pineda Rosales, Edwin Estuardo Herrarte Chomo y su servidora Edith Salazar. Tenemos a bien presentar la NIA 600 y 610. NIA 600. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Alcance. Estas NIAs son aplicables a las auditorías del grupo y trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías del grupo y de la participación de los componentes. El auditor de un componente puede estar obligado a emitir una opinión de auditoría de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Objetivos: determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo, y si actúa como auditor de los estados financieros del grupo deberá tener una comunicación clara y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Definiciones: componente, entidad de negocio que forma parte del grupo. Auditor del componente, es el auditor del equipo del encargo del grupo. Dirección del componente, es la dirección responsable de un componente. Dirección del grupo, es la dirección responsable de la preparación de estados financieros del grupo. El grupo está conformado por todos los componentes. Socio del encargo del grupo, persona o personas responsables del encargo del grupo. Equipo del encargo del grupo, son los socios de auditoría del grupo. Componente significativo, es un componente identificado financieramente significativo. Responsabilidad, el socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo. Aceptación y continuidad, el socio del encargo del grupo al momento de aceptar o continuar con el encargo de auditoría deberá obtener el conocimiento de la entidad, asimismo acordará los términos del encargo de auditoría según la NIA 210. Estrategia global de auditoría y plan de auditoría. El equipo del encargo del grupo deberá determinar una estrategia y un plan de auditoría de conformidad con la NIA 300. Conocimiento del grupo, de sus componentes y entorno. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención del conocimiento de la entidad y de su entorno, así como el equipo del encargo del grupo deberá mejorar su conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, asimismo obtener conocimiento del proceso de consolidación. Conocimiento del auditor de un componente. El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento sobre las siguientes cuestiones: que el auditor cumpla los requerimientos de ética aplicable, que cuente con buena competencia profesional, que el equipo del encargo del grupo pueda participar en el trabajo del auditor y si el auditor del componente supervisa activamente a los auditores. Importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto. Importancia relativa de componentes en relación con los cuales vayan a realizar una auditoría o revisión a efectos de la auditoría del grupo, y el umbral por encima del cual las incorrecciones no puedan considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo. Respuestas a los... Compañeros licenciados, mi nombre es Jennifer Emilia Aguilar y les continuaré exponiendo acerca de la NIA 600. Determinación del tipo de trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. Componentes significativos. En el caso de que un componente considerado de manera individual sea significativo para el grupo desde el punto de vista financiero, el equipo del encargo del grupo o el auditor del componente en su nombre realizará una auditoría de la información financiera de dicho componente, aplicando la importancia relativa determinada para este. Componentes no significativos. Si el equipo del encargo del grupo considera que no se va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión de auditoría del grupo a partir de el trabajo realizado sobre la información financiera de los componentes significativos, el trabajo realizado sobre los controles del grupo y sobre el proceso de consolidación y los procedimientos analíticos aplicados a nivel de grupo. Participación en el trabajo realizado por los auditores de los componentes, componentes significativos y valoración del riesgo. Si el auditor de un componente realiza una auditoría de la información financiera de un componente significativo,
El equipo del encargo del grupo participará en la valoración del riesgo realizada por el auditor de dicho componente para identificar riesgos que sean significativos de incorrección material en los estados financieros del grupo. Los hechos posteriores al cierre. Cuando el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen información financiera de estos, el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes aplicarán procedimientos diseñados para la identificación de hechos ocurridos en las fechas de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría de los estados financieros del grupo, que pueden hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de esto. Comunicación con el auditor de un componente. La comunicación especificará el trabajo a realizar, así como el uso que se va a hacer de ese trabajo, y la forma y el contenido de la comunicación del auditor del componente al equipo del encargo del grupo también incluirá lo siguiente: una solicitud de que el auditor del componente confirme que colaborará con el equipo del encargo del grupo, los requerimientos de ética aplicables a la auditoría del grupo y en especial los requerimientos de independencia. En el caso de una auditoría de la información financiera del componente, la importancia relativa y el umbral a partir del cual las incorrecciones no se consideran insignificantes. Los riesgos significativos de incorrección material debidos a fraude o error y una lista de las partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y cualquier parte vinculada de la que el equipo del encargo del grupo no pueda tener conocimiento. Evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida. La evaluación de la comunicación del auditor de un componente y la adecuación de su trabajo. El equipo del encargo del grupo evaluará la comunicación del auditor del componente. El equipo del encargo del grupo discutirá las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y según corresponda con la dirección del componente o con la dirección del grupo, y determinará si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación de auditoría del auditor del componente. La suficiencia. NIA 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. El alcance de la norma internacional de auditoría 610 trata de la responsabilidad del auditor externo cuando utiliza el trabajo de auditores internos, que incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de la evidencia de auditoría, como la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. Esta norma no es aplicable si no se dispone de una función de auditoría interna o si el auditor externo no utiliza la ayuda directa de los auditores internos. En las jurisdicciones, si existe alguna prohibición o algún tipo de restricción legal, no impide que el auditor cumpla con la NIA. En relación entre la NIA 315 y 610, el auditor externo puede determinar si es necesario e importante la función de auditoría interna para el proceso de auditoría en alcanzar los objetivos en las actividades relativas al gobierno de la entidad, que valora el proceso de gobierno de la entidad. Actividades relativas a la gestión del riesgo puede ayudar a la entidad identificando y evaluando las exposiciones significativas del riesgo. Actividades relativas al control interno. Evalúa el control interno, la revisión, el funcionamiento y recomienda mejoras en dichos controles. Examina la información financiera y operativa. Revisión de actividades de explotación, la economía y la eficiencia. Y revisión de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Objetivos. El principal objetivo del auditor es determinar si se puede utilizar el trabajo de auditoría interna. Si se utiliza, determinar si el trabajo está adecuado para los fines de auditoría. Si en caso utiliza la ayuda directa de los auditores internos, este debe supervisar y revisar su trabajo.
Definiciones. Función de auditoría interna. Es un servicio de evaluación a la entidad que examina, evalúa, monitorea la adecuación y efectividad del control interno para mejorar la eficiencia de los procesos de gobierno de la entidad. Ayuda directa. Utilización de auditores internos para los procedimientos de auditoría, bajo la dirección y la supervisión del auditor externo. Requisitos. El auditor externo determinará si puede ser utilizado. El trabajo de la función de la auditoría interna. Puede ser utilizado para los fines de la auditoría, evaluando el grado de organización, políticas y procedimientos relevantes, grado de competencia y si aplica un enfoque sistemático y disciplinado en el control de calidad. El auditor externo no lo utilizará si determina que la organización, las políticas y procedimientos relevantes no sustentan la objetividad, carece de suficiente competencia, no aplica un enfoque sistemático y disciplinado en el control de calidad. El auditor externo determinará la naturaleza y extensión del trabajo de la función de auditoría interna en base a la determinación de las áreas y la extensión de la auditoría en general. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, compañeros? Esta vez vamos a proseguir con la exposición de la NIA 610 y vamos a hablar de la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. La norma establece que cuando el auditor externo tenga previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, discutirá con dicha función para poder coordinar la utilización prevista de este trabajo, y por ello el auditor analizará los informes y trabajos presentados por la auditoría interna para tener conocimiento y conocer la naturaleza y alcance, así como los hallazgos que ésta haya tenido. Luego de leer y analizar el trabajo de auditoría interna, el auditor externo debe de aplicar procedimientos suficientes al trabajo de auditoría interna. Esto con el objetivo de determinar si son adecuados para el trabajo de auditoría externa. Esto incluyendo la evaluación de si, como en el de auditoría externa, el trabajo de la función de auditoría interna cumple con los estándares que aseguren que el trabajo de auditoría interna sea fiable. Y así también la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría externa se evaluarán de acuerdo al resultado del trabajo de auditoría interna evaluado, como el grado de juicio aplicado de incorrección material. Nos dice que determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede utilizar y la extensión de dicha utilización. Si en el trabajo de auditoría externa el auditor planifica utilizar la ayuda directa de los auditores internos, se evaluará la existencia y lo significativo que pudiera resultar de existir. Las amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores externos son dos temas fundamentales, y para ello se debe de indagar sobre los intereses y las relaciones que puedan originar una amenaza a la objetividad. Si el auditor ve una amenaza en la objetividad y en el grado de competencia, no utilizará la ayuda del auditor interno. Luego se debe determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores internos que prestan la ayuda directa, y se refiere a la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar, así como la naturaleza al momento de la realización y la extensión para la cual tendrá en cuenta el grado de juicio aplicado al riesgo de valorado de incorrección. En este caso, pues vamos a asignar a la auditoría interna casos que no sean demasiado significativos, como por ejemplo el evaluar el riesgo de incorrección material. Cuando se evalúa que sí se puede utilizar la ayuda de la auditoría interna, se informará sobre la naturaleza y extensión de la ayuda prevista. Y por último, tenemos la utilización de la ayuda directa de los auditores internos. Antes de la utilización de la ayuda directa de los auditores internos, se obtendrá escritos en donde se autoriza por parte de la entidad a trabajar con el auditor externo y no intervenir en su trabajo, y otro escrito para mantener la confidencialidad de cuestiones específicas, y se informará de cualquier amenaza a la objetividad. Y por último, la documentación. Si se utiliza el trabajo de la auditoría interna, se documentará de la siguiente manera. En el primer caso, al utilizar el trabajo en función de la auditoría, se documentará con la evaluación practicada al trabajo de la auditoría interna, y en el caso del utilizar ayuda directa del trabajo de la auditoría interna, cómo se llegó a las conclusiones para poder optar a utilizar el trabajo directo del auditor interno. Gracias.